Hola mis estimados, el video de hoy es acerca de una herramienta muy poderosa dentro del software Jump. La herramienta es para la construcción de gráficas, la herramienta es llamada de Graph Builder, el constructor de gráficas. Para eso yo tengo aquí una tabla de datos acerca de características de algunas máquinas, de algunos motores, en donde yo tengo el año en que fueron fabricados, que fueron hechos, si tienen o no non conformidades, ¿no? El HP, el tamaño, algunas pérdidas encontradas en las pruebas de laboratorio, la potencia total, las rotaciones por minuto, una columna acerca de la eficiencia y una otra columna acerca del nivel de ruido de estas máquinas. O sea, tenemos aquí 14 columnas, 1403 líneas. Pero antes de empezar con esto, ¿no? Este Graph Builder, vamos a abrirlo. Graph Builder. Me gustaría decir que es una herramienta, es una plataforma dentro del software que no es muy abordada en los cursos porque es algo un poquito más complejo, un poquito más avanzado, pero muchísimas personas que yo conozco pueden quedarse muy satisfechos al momento que aprenden a usarla. Todo empieza con buenas preguntas. Tenemos que pensar siempre que al hacer un reporte, al hacer un análisis de datos, nosotros necesitamos tener buenas preguntas a ser contestadas. Si nosotros no tenemos buenas preguntas, nosotros empezamos a crear diferentes gráficas y cuando vemos, nosotros estamos perdidos y no sabemos por qué estamos haciendo tal gráfica y ahí empezamos a tener problemas que antes no teníamos. Entonces, yo quiero empezar la construcción, la elaboración de gráficas dentro de este Graph Builder con una pregunta. ¿Cómo está la eficiencia de mis motores entre diferentes años? Como yo lo hago, ¿no? Yo puedo simplemente arrastrar esta columna eficiencia en diferentes zonas. Así decimos, ¿no? Aquí en inglés está como drag variables into drop zones. The drop zones ellas son estas zonas. Aquí hay una zona, aquí hay otra, aquí hay otra. Todos estos cuadraditos, estas regiones aquí son zonas en donde tú puedes simplemente seleccionar esta columna y arrastrar. En donde tú metes eso, algo diferente va a ser hecho dentro de Graph Builder. Entonces yo voy a empezar así. Mi variable respuesta principal es la eficiencia, esa está en este eje, eje de la Y, ¿no? De la respuesta, y los años, que es mi pregunta, yo voy a arrastrar aquí para el X, para la X. Entonces yo tengo aquí una región de puntos de eficiencia para 2016, para 2017, 2018, 2019. Entonces, aquí empezamos, ¿no? Y aquí arriba, cada clic que yo voy a dar va a ser una gráfica diferente. Mira, eso, eso, eso. Cada clic es una gráfica, pero acerca de los datos que yo acabo de ahí poner, ¿no? Entonces, algo interesante, ¿no? Del video de Boxplot que está en el canal, nosotros tenemos eso, ¿no? Digamos que
tú quieres aquí una relación de box plots para cada año para la eficiencia. Pero no es solo eso que queremos. Queremos saber el comportamiento de eso para cada tamaño de motor. Entonces yo puedo, mira que yo di clic aquí y las zonas ya están en azul. Yo puedo meter eso aquí y hacer una gráfica de box plot para cada año para la eficiencia, separado aquí por diferentes columnas. Yo puedo meter eso aquí y tener líneas diferentes. Yo puedo meter eso en wrap y tener 4 gráficas diferentes dentro de la misma gráfica, divididas en cuadrantes. Yo puedo poner en overlay. Este overlay para mí es uno de los mejores porque nosotros tenemos una leyenda aquí del tamaño, los colores, y aquí nosotros tenemos los colores acerca de cada tamaño en cada año de la eficiencia. Yo todavía puedo hacer otras relaciones iguales. Por ejemplo, yo quiero también saber el nivel de ruido en estos años también con box plots. Yo puedo arrastrar aquí en esta parte de abajo o en la parte de arriba. Yo voy a poner en la parte de abajo. Y ahora yo tengo otra gráfica, pero para la variable respuesta ruido, noise level, para los diferentes años. Yo puedo también poner aquí la potencia total, por ejemplo. Yo tengo eso. ¿Cuál es la potencia total cada año? ¿Cuál es el nivel de ruido cada año, cada tamaño? Yo tengo la eficiencia cada año, cada tamaño. Muy bien, si esa es la gráfica que tú quieres, que tú deseas y estás listo, simplemente dale clic aquí en Done y ahora tú puedes copiar esta gráfica, pegar en donde quieras y hacer tu reporte. No, Mateus, yo todavía no estoy listo, yo quiero regresar a la hoja de control. Entonces puedes darle clic en este botón rojo, Show Control Panel. Algo muy interesante que es posible hacer en Graph Builder, que poquísimas personas lo saben, es yo quiero cambiar el tipo de gráfica que yo tengo aquí al medio y también abajo. Mira, yo voy a dejar presionado el botón control de mi teclado, de mi keyboard aquí en mi computadora y yo voy a meter un histograma aquí al medio. Yo tengo que darle clic al medio de este histograma si yo quiero que la gráfica del medio sea hecha con un histograma. Mira, yo cambié solamente la parte central de esta gráfica para un histograma. Automáticamente Jump dividió eso, separó eso en 3 regiones. Mira, esta región central, esta región de arriba y esta región de abajo. Ah, Mateus, yo quiero la parte de abajo con gráficas de barras. Entonces, con el botón presionado, seleccionado, yo voy a darle clic en la parte de abajo aquí y ahora yo tengo box plot, histograma y gráfico de barras en la misma gráfica para diferentes variables respuestas y con una leyenda aquí para cada uno. Y aquí a mi izquierda yo puedo cambiar algunas customizaciones. Por ejemplo, el estilo del box plot, yo quiero sólido, ya lo cambió. El histograma, yo no quiero barras, yo quiero esta densidad kernel. Entonces yo puedo customizar eso a mi gusto. Y aquí abajo yo no quiero el promedio de cada año, de cada tamaño. Yo quiero el punto mínimo o el punto máximo, o sea lo que sea dentro de estas opciones. Ahora sí, yo estoy listo. Ahí tú puedes darle clic en Hecho, Listo, Done y copiar tu gráfica.
pero todavía es posible añadir más cosas, ¿no? Tú puedes querer saber cómo es el comportamiento para eh, no conformidades ou não. Motores ou produtos que tiveram não conformidades e produtos que não tiveram não conformidades. Então, aqui é uma opção. A outra opção é aqui em Wrap. E em la página, tu puedes meter en la página y tener una página solo para no, solo para yes o sí. Si te arrepentiste de hacer algo y quieres rehacerlo, no hacerlo, ¿no? Regresar un pasito hacia atrás, undo here, aquí, tú puedes regresar. Yo quiero sacar eso de aquí y yo quiero enseñar otra cosa, un filtro. Imaginen que tú quieres meter un filtro en esta gráfica. En este botón rojo tú tienes la opción Local Data Filter. Puedes meter aquí un filtro de meses. Yo quiero saber esta misma configuración de gráfica para diferentes meses. El enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Cada mes de tu tabla de datos está aquí, la cantidad de valores están aquí y tú puedes meterle filtros. Eu posso meter mais filtros, por exemplo, no conformidades. Eu quero saber todos os motores que não tiveram no conformidades no mês de junho, como foi o comportamento da eficiência de cada tamanho, o nível de ruído e a potência. Então, aqui está algo muito interessante do Graph Builder. Muito bem. Algo más, voy a sacar todo eso, empezar de nuevo porque yo quiero hacer una otra parte aquí que es también bastante interesante. Digamos que tú estás analizando variables que son nominales contra variables nominales. Mira, yo tengo aquí diferentes cantidades de puntos separadas, divididas o organizadas en tamaño A, B, C, D, sí o no, yo puedo saber que la mayor, la menor, la más pequeña concentración de datos es esta, o sea, el tamaño de motor D que tuvo la mayor cantidad de no conformidad es esa. Ok, muy bien. O sea, yo puedo hacer una gráfica un poquito más inteligente, un poquito más bonita, ¿no? Es este mosaic plot. Mira, yo tengo aquí una gráfica rectangular dividida en 4 columnas. El tamaño de la columna significa la cantidad de puntos referentes a eso. A, B, C y D. B es el tamaño de motor que tiene la menor cantidad de puntos. El color indica no o sí, aqui, de minha coluna, de minha tabla de dados original. Eu tenho aqui a opção de cambiar de color com o botão direito, ou seja, o valor yes para mim é malo porque eu tive no conformidades, então eu vou meter um rojo um pouco mais vivo. Aqui eu vou meter um verde, porque verde para mim é bueno, então a mi gusto esta gráfica está muito bonita. E aún puedo meter aqui em la customização la leyenda, ¿no? De los porcentajes ou de la cantidad de productos que eu tive el problema, ou seja, 6.5% de los productos tamanho D tuvieron no conformidades. Entonces esa es una gráfica muy interesante para jugar, para meter ahí en presentaciones, en reportes. Una última parte de este video es para aquellos que están muy acostumbrados, que suelen analizar regresiones, ¿no? Intentar encontrar correlaciones entre dos variables, por ejemplo. Yo voy a meter aquí la HP del motor, de la máquina, del producto, contra la potencia total.
Mira, ya es posible ver que sí hay una relación. Cuanto más HP, más potencia tenemos en estos productos. Muy bien. ¿Qué yo puedo tener aquí como una relación lineal o no? ¿Cuán buena es esta relación? La plataforma Graph Builder hace una relación lineal aquí como si fuera una regresión. Entonces yo tengo esta opción llamada de Line of Fit. Yo voy a darle clic y yo tengo una recta, una línea que está intentando predecir, intentando explicar la relación entre la HP y la potencia. Yo puedo aquí, por ejemplo, meter la R cuadrada para ver cuán buena es la relación, las pruebas F de Fisher, la ecuación, la predicción, los errores, cuánto de errores tenemos. Yo puedo cambiar eso para cuadrático, yo puedo cambiar para cúbico y ver cuál es la mejor forma de explicar esta relación. Y todo lo que yo hice hasta aquí en las otras gráficas es lo mismo. Yo puedo meter intentar saber, querer saber esta relación para cada año, metiendo año aquí, o dividindo esta pantalla en 4 regiones diferentes, entre otras opciones que yo podría hacerlo aquí. Como les dije, es una plataforma que fácilmente nosotros nos quedaríamos aquí como 2, 3 horas hablando, dependiendo de las preguntas que tenemos, dependiendo de las tablas, de los objetivos que tenemos. Hay muchísimas opciones de gráficas diferentes y este video es una visión general acerca del Graph Builder. Espero mucho que haya ayudado a todos ustedes que llegaron hasta el final del video. Si ustedes no están todavía siguiendo el canal, les pido que ahí den clic en el subscribe y se queden ahí con nosotros en esta jornada de videos de Jump y de Six Sigma. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.